¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buen día, gracias por de nuevo acompañarnos. Estamos estudiando el capítulo 17 de Juan y seguimos pensando en la oración de Jesús. Hemos ya escuchado su primer petición, que tiene que ver con ser guardados, y Él está pidiendo unidad espiritual. La segunda petición que veíamos el día de ayer es que nosotros podamos tener su gozo, un gozo que es completo. Ahora quiero venir a la tercera petición de Jesús, y es que Jesús está orando para que Dios nos cuidara del maligno. Escúchalo en el verso 14 al 15. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. A lo largo del Nuevo Testamento, nosotros podemos ver que Satanás y el mundo estuvieron en abierta oposición al mensaje de Jesús y de sus apóstoles. Lo vemos en los evangelios, lo vemos en el libro de los Hechos, lo vemos a lo largo de las epístolas cuando los apóstoles hablan de esta resistencia al mensaje del evangelio. Lo vemos claramente en el libro de Apocalipsis y lo vemos en cada época, temprana y tardía de la historia de la iglesia. Satanás y sus secuaces harán todo lo posible para destruir nuestra confianza, nuestra fe y nuestra seguridad en el Señor. Tal como lo hicieron con Job, tal como lo hicieron con Pedro, tal como buscaron hacerlo con Pablo. Pero en estos versos somos reafirmados en la misma verdad. No estamos solos. Cristo siempre está al lado de sus discípulos genuinos que están llevando su misión en esta tierra. Hermanos, eso nos recuerda las palabras claras de Jesús en la Gran Comisión. Yo sé que este es un pasaje que cualquiera de nosotros usamos cuando estamos experimentando momentos adversos, cuando Jesús dijo: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo 28:20. Pero nosotros debemos recordar que el contexto de esa palabra es la Gran Comisión. Tú puedes animarte y alentarte con esta promesa de no estar solo, de que el Señor ha prometido acompañarte. Pero la condicionante allí es que estás saliendo y es que estás predicando el Evangelio a todo el mundo. A mí me sorprende, por ejemplo, en momentos como los que acabamos de pasar en diciembre, cómo la gente se reúne con otras personas. No se reúnen todo el año, ¿no? Mis compañeros de primaria, de secundaria, de preparatoria, los de la universidad, los primos que nunca veo, los vecinos que nunca veo, todos alrededor de una fiesta. Mi pregunta es, ¿te juntas con ellos para hablarles de Cristo? ¿Te juntas con ellos para servirlos y decirles: en el nombre de Cristo es que yo me estoy uniendo a ti? ¿Estoy aquí para proclamarte a Cristo? ¿O te juntas con ellos para escuchar vaciedades, banalidades y hasta involucrarte en un festín pecaminoso, en un ambiente pecaminoso? Bueno, tú no puedes decir: Dios ha prometido estar conmigo. Pero cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos anunciando el Evangelio, orando por otros, compartiendo nuestra fe con propios y extraños, proclamando a Cristo en cada lugar donde vamos, a quien enseñamos, entonces hay una tremenda seguridad de que Dios nos va a acompañar y nos va a cuidar del maligno. Observa cómo los enemigos de Dios han odiado el amor, la justicia, la santidad que Cristo mismo nos trajo,
y que nos llama a vivir como sus seguidores. Vivimos en un mundo dominado por esa maldad, dominado por ese rechazo que el mundo siente, porque simple y sencillamente no somos de este mundo, sino que pertenecemos al reino de Dios. Tenemos una cultura diferente, tenemos principios diferentes, tenemos convicciones diferentes y tenemos un poder diferente al que este sistema mundano en el que vivimos tiene y se mueve. Entonces, ¿qué hace el Evangelio? El Evangelio nos llama a ser leales a nuestro Señor. Bueno, ¿y cómo sé si estoy siendo leal al Señor? Bueno, es muy sencillo. ¿Cómo gastas el dinero que ganas? ¿Lo gastas de la misma manera que cualquier pecador? ¿Cómo usas el tiempo que tienes? ¿De la misma manera que un pecador? ¿Cómo estás bendiciendo a Dios en el día a día? ¿De la misma manera que un pecador? Bueno, ni el mundo ni Satanás están dispuestos a servir a alguien que no sea ellos mismos. Si tú te estás sirviendo solamente a ti mismo, algo está muy mal. Si tú estás sirviendo para tu placer, para tus deleites, para cumplir con tus metas, algo está mal. Pero cuando obedeces al Señor, entonces el conflicto y la persecución serán inevitables. Si somos leales y fieles al Señor, el conflicto y la persecución será inevitable. Leí hace un par de días esta cita de John Piper: pastor sufrido, pastor bendecido. Esa es una realidad. Cuando encuentras a estos hombres de Dios que están siendo fieles para comunicar el Evangelio, la palabra de Dios, encuentras que hay un distintivo en todos y cada uno de ellos a lo largo de la historia. Eso no es el éxito, eso no es predicar a miles o tener una mega iglesia, no, eso es el sufrimiento. El Señor no pide que mientras estamos en este mundo no suframos, sino que al quitarnos pide que seamos guardados del maligno. Entonces el problema no es el sufrimiento, vamos a sufrir. Entonces si tú estás queriendo evitar el sufrimiento, no estás entendiendo el Evangelio. Pero entonces la oración de Jesús es: Padre, guárdalos del maligno. Qué increíble oración, qué increíble punto en el que nosotros podemos encontrarnos y ver la realidad. Entonces, ¿por qué orar que seamos guardados del maligno? Número 1, porque no somos de este mundo. Al nacer de nuevo somos identificados como nuevas criaturas, y eso incluye que pertenecemos al reino de los cielos, la patria celestial, donde un día estaremos. Pero también eso incluye que representamos a ese reino y somos antagónicos al reino de la maldad. Ya hemos leído de Juan en Juan 13:34-35 que en esto vamos a ser conocidos, en que nos amemos unos a otros. ¿Por qué? Porque ese no es el amor que el mundo puede dar. Ese no es el tipo de amor que el mundo puede dar. Pero mira cómo Pablo manifiesta la naturaleza de un discípulo de Jesús en Romanos 12 del 1 al 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Entonces, ¿por qué Jesús está orando? Porque no somos de este mundo y necesitamos buscar la santidad y necesitamos vivir a la altura de Dios y necesitamos vivir como Él demanda. Ese es un contraste, somos llamados a marcar entonces la diferencia. Número 2, porque los discípulos son necesarios en este mundo. La razón de no ser quitados de este mundo es que realmente hemos sido enviados a este mundo. Recuerda las palabras de Pablo, que Cristo en vosotros es la única esperanza de gloria al perdido.
Recuerda las palabras de Pablo de que somos embajadores del reino de Cristo, por lo que debemos nuestra lealtad completa a Cristo por encima de todo. Mira cómo lo dice en 2 Corintios 5, 19 al 20. Es decir, que estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Bueno, tenemos entonces una misión clara en esta tierra, y por ello no podemos y no debemos aislarnos del mundo. No podemos caer en el engaño de bendecir solo a los que ya han sido bendecidos, sino de tener una disposición y una vocación para el mundo. Sin ella, no podemos ser auténticos discípulos de Jesús. Nuestro Señor clamó por nuestra protección y Él quiere que confiemos en Él. Para ser verdaderos cristianos necesitamos ver este mundo de una manera adecuada. Ser mundanos a la altura de este pasaje es ser significativamente terrenales. Solo así podemos continuar con la encomienda de nuestro Señor. Permíteme simplemente referir una cita del pastor Art Azurdia. Él dice que debemos evitar dos extremos: la glotonería cultural, que es una conversión en reversa, cuando somos llamados a ser sal, no el azúcar de este mundo. Estos son cristianos que se contextualizan y terminan siendo saciados por el mundo. O la anorexia cultural, sin una relación significativa con los incrédulos. Hay que reconocer que las personas en pecado realmente son víctimas del enemigo. Estos son cristianos que se aíslan o se purgan del mundo, formando un gueto. Bueno, cualquiera de estos dos extremos nos lleva a la abdicación de nuestro verdadero llamado. La santidad se mostrará venciendo públicamente al mal y no abandonando cobardemente la posición que Dios nos ha dado a cada uno en el mundo. Así que yo creo que hacemos bien en reflexionar y en tener claramente lo que el Señor está orando por nosotros. Él está orando que nosotros seamos guardados del maligno. La razón: no somos del mundo y los discípulos son necesarios en este mundo para ser la luz y no el azúcar de este mundo. Padre, te doy gracias una vez más esta mañana que nos permites acudir a ti, venir a ti en toda confianza, en toda seguridad. Nuestras vidas dependen de ti, nuestros corazones dependen de tu gracia. Yo pido tu ayuda. Yo pido que esta oración de Jesús de ser guardados del maligno sea una realidad. Señor, guárdanos, líbranos de la tentación. Ayúdanos en esos momentos adversos, cuando nos enfrentamos al peligro, cuando nos enfrentamos a la maldad, cuando nos enfrentamos a ese punto de poder enfrentarnos con la pecaminosidad del pecado. Líbranos, 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 ayúdanos. Si alguno está en tentación ahora mismo, yo te pido que tú le des la salida. Para tu gloria y para tu honra lo pedimos. En tu nombre oramos, Señor, y bendice el día que hoy iniciamos. Para gloria de tu nombre sea todo lo que hagamos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.